Vamos a recibir aquí en piso de BTV Noticias al doctor Óscar López Gotaracena. Doctor Óscar, bienvenido, buenas noches. Un placer compartir con ustedes, compartir con la audiencia. Un honor haber sido invitado. Bien, hay un disparador para que motiva esta presencia que tiene que ver con esta decisión del Tribunal de Apelaciones que ha confirmado la condena del coronel José Puigvert por el homicidio de Aldo Perrini, el chiquito Perrini. Un juicio que tuvo ¿cuántos años de duración? 10 años. La denuncia fue formulada en el 2010 por Piero Perrini con nuestro patrocinio. Fueron 10 años de sucesivas etapas. Ya quiero ir a eso. Le pregunté, dígame quién era Perrini, qué fue lo que pasó. Mire, Perrini era una persona de 30 y pocos años, 34 años, dueño de una heladería en Carmelo, trabajaba con el hermano, hacían helados artesanales, no tenía militancia política, era un hombre de familia con 3 hijos, no era ni siquiera, era simpatizante del Frente Amplio, pero no tenía ni militancia ni participación. En fines de febrero del 1974, hay un operativo militar clandestino en Carmelo, dirigido a jóvenes entre 19, 25, 30 años. Los llevan a todos a la comisaría, lo allanan sus casas, a Perrini lo detienen en la heladería, lo llevan a la comisaría, después de allanar la casa. La mayoría de estos jóvenes no tenían militancia política. Detención ilegal absoluta. Allí en la comisaría inmediatamente los encapuchan, les ponen esposas, al poco rato los tiran, porque así es lo que se probó, los tiran en un camión, el camión los llevan al cuartel de Colonia. En el cuartel de Colonia, estos jóvenes, 15, 20 personas, son encapuchados, se le cambian las esposas por ataduras de cuerda y se le deja días de plantón, sin comer, sin darle de beber, sin que puedan conversar entre ellos. Exactamente, es lo que llaman el hablante. Y así es el término que utiliza la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Durante ese periodo eran permanentemente torturados, con saña y porque sí. Las mujeres eran violadas, eso está probado en el expediente. En ese contexto, el 4 de marzo, es el día que matan a Perrini. ¿Qué ocurre? A veces es difícil describir, ¿no? Pero imagínense, en ese contexto, todos encapuchados, todos esposados, atados con cuerdas, escuchan que están violando a una de las personas que estaba detenida, gente que se conocía de Carmelo. Perrini sale en defensa de las víctimas gritándole a los militares y se ensañan con él. Hay un testimonio de José Valente, hay un testimonio de Daniel Conde, Montes de Oca, que estaban allí, que estaban presos con ellos, que a Perrini lo vieron con el pecho totalmente negro de los moretones, tirado contra una pared. Perrini, para que se supieran que era él el que estaban torturando, el que le estaban pegando, gritaba permanentemente helados, como que estaba para que lo ubicara. Un buen día ya no lo escuchan más y saben que a Perrini ese día lo mataron. Con esos elementos aberrantes hicimos la denuncia en el 2010 y en la indagatoria se pudieron obtener, yo digo, lo que son los elementos concluyentes de la responsabilidad de los acusados. Concluyentes quiero decir, no dejan margen para ninguna duda, porque hasta la firma de los 3 militares. Ahí está, quiero saber. Interrogaron a Perrini el día que lo mataron bajo tortura. ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cómo se llega a esos 3 nombres? Se encuentra un expediente de la justicia militar, un propio expediente militar. Un propio expediente militar, que los propios militares, luego de la muerte de Perrini, como para lavar su responsabilidad, hicieron un simulacro de indagatoria militar. Ese expediente descansaba en los archivos del Poder Judicial. Y en ese expediente aparecen los testimonios de los distintos militares que participaron. Y una de las cosas que le preguntan, por ejemplo, es cómo explica los hematomas en el cuerpo del Perrini. ¿Sabe lo que contestaban todos? Esto es importante para que la audiencia lo tenga presente. Lo que ponían en el expediente era por el tratamiento riguroso que se le debía dar a los detenidos incomunicados. Todos decían la misma frase, o sea, era un simulacro de investigación, pero reconocían. O sea que se autoincreparon prácticamente, autoinculparon con él. Reconoce ¿Quiénes eran estos 3? El capitán Bodián, el que luego fue el general Barnés, y Puigvert,
el que resultó condenado, porque es el sobreviviente, los otros dos están murieron. muertos, ¿no? Recuerden que Bodián falleció antes del procesamiento y el general Barney se suicidó luego del procesamiento cuando lo fueron a detener. Exactamente. Reconocen que estuvieron en el interrogatorio, que lo interrogaron, dicen que se desvaneció mientras lo estaban interrogando, y luego que se comprobó con la autopsia histórica, porque mire que eso es para escribir una novela todo lo largo del juicio. A veces autopsias que hacían algunos médicos muy valientes porque se entregaba no, acá. Pero acá se trata, hay dos autopsias. Una autopsia, que es la autopsia física, digamos así, por decirlo en un término no académico, ¿verdad? Perrini lo llevan al hospital militar. Según lo que surge del expediente y los documentos que accedimos, falleció mientras estaba en viaje en el kilómetro 101 de la ruta 1. Pero en lugar de volver a Colonia, desde Colonia, llegaron al hospital militar. Allí como que los militares no lo quisieron recibir el cuerpo. Le hicieron la autopsia, lo volvieron para Colonia. Esa autopsia hecha por un médico militar, médicos militares que además participaban revisando que la persona no se muriera durante la tortura, esa autopsia habla de los hematomas, de los golpes, es decir, lo deja. No omitió. Claro. No omitió. No, omitió sí, pero los elementos que describe son de una persona golpeada. Cuando con todos esos elementos que describe la autopsia, luego durante el juicio se hace una autopsia histórica con peritos de Facultad de Medicina, en un trabajo científico sumamente minucioso, se concluye que la muerte de Perrini pudo haber tenido dos causas, que fue golpeado hasta morir. O sea, que eso es hay términos que describen es golpeado hasta morir. Imagínense una persona golpeada hasta morir a lo largo de 2 o 3 días, por la tortura. Y lo otro es por el submarino. El submarino, para lo que no lo tienen presente, era el método de tortura que se usó en ese cuartel y que se usaba en la dictadura, ¿verdad? Sumergir a una persona con la cabeza en un tacho con agua hasta que estuviera a punto de asfixiarse. Cuando se desvanecía, venían los médicos militares para decirle a la persona, sí, a los militares que estaban torturando, sigan torturando porque la persona no se murió, pero muchos morían en esa tortura. Y por distintos elementos médicos, los peritos forenses llegan a esa conclusión y entre las dos optan por decir que a ellos la hipótesis sería la de que fue golpeado hasta morir. O sea, Perrini murió detenido ilegalmente, torturado, una persona que no tenía ningún tipo de actividad política, porque sí, como dice la sentencia, con sevicias graves, o sea, una persona que se le hace sufrir intencionalmente. El agravante de sevicias graves es eso, es decir, cuando se mata a una persona con alevosía porque no puede defenderse, y al mismo tiempo para hacerla sufrir. La justicia en primera instancia, en una excelente sentencia del doctor Tabaré Ramuspe, condenó a 22 años de penitenciaría al militar. ¿Qué es lo que ha confirmado el tribunal? El Tribunal de Apelaciones, un órgano colegiado superior al de Ramuspe, ¿verdad? Integrado por la doctora Gatti, el doctor Reyes, el doctor Torres, por unanimidad confirma la sentencia y concluye que no hay ningún elemento para la duda. Hay plena prueba de que el acusado, Puigvert, es coautor del homicidio de Perrini. Y yo creo, mira, si me permites, es difícil, porque a lo largo de estos 10 años, imagínense que uno ha tratado de concientizar a la sociedad de lo que significa este caso, porque trasciende la familia y el caso Perrini. Yo creo que yo saco una triple significación hoy. Lo estuve pensando desde ayer, cuando leí la sentencia y la analicé. Una primera significación importante para la familia de víctima. Luego de 10 años, nadie le va a devolver al ser humano que mataron, nadie le va a devolver al padre, a Piero, nadie le va a devolver al hermano, a Ítalo, pero saben que se redignifica la memoria por la verdad, porque la justicia encontró culpable y condenó. Esa es la primera significación para la familia de la víctima, para la sociedad de Carmelo, los propios testigos que fueron a declarar, las propias personas que estuvieron en el cuartel, una sociedad que durante un tiempo se sabía que había pasado eso, pero nadie se animó durante años a denunciar. Hay vergüenzas es así, que se mantienen en silencio. Es así.
Una segunda significación, que yo creo que es muy importante, en un Estado de Derecho democrático y republicano con separación de poderes como estamos viviendo desde la recuperación de la democracia, el hecho de que la justicia se expida sobre este tipo de crímenes y que finalmente haya culpables, condenados culpables, con todas las garantías del debido proceso, con todas las garantías procesales para los acusados, ¿verdad? A pesar del tiempo. Creo que a nosotros nos debemos felicitar como sociedad. Tenemos un Poder Judicial independiente que, más allá de las presiones que intenta recibir o que se le están formulando, es un pilar de nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática, y así lo debemos seguir manteniendo. Esa es la segunda significación que quiero dar, porque hay fíjense, una sentencia, un pedido de procesamiento, una sentencia de primera instancia, una sentencia de un tribunal colegiado de apelaciones que ratifica esa sentencia de primera instancia. ¿Esto es prisión efectiva? Sí, es prisión efectiva. Nos quedan 2 minutos. ¿Hay algún otro caso que usted esté siguiendo en este momento de estos casos de esa humanidad? Mire, ustedes saben, daría mucho, estamos siguiendo casos, estoy siguiendo particularmente esto que me acaba de contar un caso. Yo conocía por arriba, es un guión de una película. Es que es para escribir una novela. Una novela o una película, ¿no? O una película. Estamos siguiendo un caso, el caso de la desaparición de Cubas, una persona que era incapaz. ¿Lo tiene en la justicia también? Está en la justicia, desde hace muchos años, y estamos hilvanando, pasando etapas. Por ahora no quisiera adelantar conclusiones, pero quisiera sí darle la tercera significación que sacó el caso. Dentro de muy poquitos días es el aniversario del golpe de Estado. Y eso es algo que para la memoria histórica este fallo tiene que servir para recordarnos a todos lo que fue la dictadura. Un estado de terror. No había libertad de expresión, no había libertad gremial, no había derechos civiles y políticos. No había libertad ambulatoria, no nos podíamos reunir. ¿Usted se acuerdan todos los que vivieron esa época? Había que avisarse, había un cumpleaños de 15. No se podía entrar con el pelo largo a los liceos, ni se podía entrar con la pollera por encima de la... o como nos pasó en algún semanario que decían esto no vaya, había que arrancar la página porque plata para imprimirlo no había. Eso es lo de menos, porque aparte de eso, ¿qué hubo? Prisión ilegítima, tortura indiscriminada, muertes y desapariciones forzadas, homicidios políticos. Eso no puede volver nunca más al Uruguay. Entonces, este fallo de alguna forma dignifica la justicia, pero tenemos que tener presente en nuestra memoria lo que fue el periodo de la dictadura. Hay 2 preguntas que pueden tener respuestas obvias. El ministro de Defensa ha salido enfáticamente a criticar un fallo con respecto a un soldado que mató a un tupamaro que estaba detenido y que intentó fugar. Y hay allí también declaraciones del senador de Cabildo Abierto, el escribano Domenech, con respecto a que no descarta ese sector plantear una amnistía para los militares. Yo le voy a contestar con el derecho, porque el derecho prohíbe cualquier tipo de amnistía, de indulto, de gracia para este tipo de crímenes. Lo he manifestado en los días pasados. Es como si quisiera restablecer la esclavitud, es lo mismo, va contra lo que son los principios esenciales de convivencia, normas que están por encima de la disponibilidad de los estados, son normas de jus cogens, son juzgamientos obligatorios, necesarios, no hay prescripción, no hay obediencia debida, no hay indulto, no hay asilo político, no hay refugio. Son esos tipos de crímenes que se tienen que juzgar siempre, porque el bien jurídico que se tutela no es el de la víctima en sí, es de toda la humanidad, porque es desde el Estado que se cometieron esos crímenes. Mire, yo quiero justicia para una víctima de rapiña. Ustedes los conocen mi actuación, saben, justicia para las víctimas del homicidio de San Luis, que terminaron los 3 en la cárcel. Justicia por el incendio de la fábrica de fuegos artificiales en Toledo. Y justicia es la aplicación del derecho. Bien, ¿cómo puedo renunciar a eso en lo que se trata de los crímenes más aberrantes que han ocurrido en las últimas décadas? Que está pendiente todavía de juzgar. No se puede, ni desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista jurídico. O sea, lo que dice el ministro va contra el derecho. Lo que dice Domenech va contra el derecho. ¿Y sabe qué? Esas voces que ahora uno comienza a escuchar de la ultraderecha, tratando de cuestionar a la justicia, yo creo que ahí es donde tendríamos que aplicar una especie de barrera sanitaria. Nos hace mal como sociedad que darle espacio a la ultraderecha. Doctor López Goldaracena,
Gracias por hoy. Por favor, a ustedes. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Momento de una pausa y ya seguimos.